Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, bueno, pues buenas noches. Estamos, gracias a Dios, después de varias semanas de no tener estudio, estamos otra vez en Pedro. Hoy es jueves, hoy nos tocaba Josué, pero vamos a dar hoy Pedro y también vamos el lunes como para ir avanzando un poco más en la carta y si Dios permite de hoy en 8, ya vamos a ver otra vez Josué. Ok, entonces para que nos acordemos un poquito hasta este punto, Pedro nos ha dicho: cristiano, vas a sufrir, la voluntad de Dios es que sufras haciendo el bien, es que sufras viviendo en santidad, con tu esperanza puesta en la gloria que se te revelará en la consumación de todas las cosas por medio de Jesucristo. ¿Ok? Ya nos dijo en el versículo 11 que sean como extranjeros y peregrinos, no pertenecen a este mundo, están de paso por este mundo, sus valores no son los del mundo, sus deseos no deben estar en el mundo, deben de vivir como un extranjero que no tiene su casa permanente ahí, sino busca una casa futura, y deben de batallar, deben de luchar contra su pecado, porque su pecado todavía está peleando contra ustedes, ¿ok? Tienen que mantener su manera de vivir honesta entre los que no conocen a Dios, para que al final las calumnias que ellos inventan de todos ustedes se callen y ellos den gloria a Dios el día de la visitación por las buenas obras que ellos ven que ustedes cometen. Básicamente vimos que la visitación puede ser el día que ellos se conviertan o el día que ellos sean visitados en juicio. Al final tendrán que reconocer que ustedes han vivido una vida íntegra. Entonces, a manera de recordatorio es Pedro nos enseña cómo sufrir y es sufre viviendo en santidad, soporta el sufrimiento viviendo en santidad. ¿Ok? Y entonces vamos a entrar a una sección que es tremendamente importante para todos los cristianos. Entonces, una vez que Pedro te dice, tú tienes que sufrir haciendo buenas obras, viviendo como un extranjero y un peregrino, dice, estad, pues es como una explicación, como que te va a ilustrar lo que te dijo antes, en consecuencia de estad, pues, sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea el rey como a superior, sea a los gobernadores como por él enviados para venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, esta sección del 13 al 17 es una sección muy importante porque Pedro nos dice cómo deben de comportarse los cristianos con respecto a las autoridades civiles, no eclesiásticas, con respecto al gobierno y a las autoridades y a la sociedad en general. El contexto inmediato aquí es de la autoridad civil, es decir, el gobierno, cómo se deben conducir los cristianos con respecto al gobierno. Sin embargo, el principio que subyace se aplica a cualquier tipo de autoridad. Entonces, si esto es un tema complicado hoy para muchos cristianos, lo era también en el primer siglo, porque estos hermanos que están escuchando que Pedro les dice, sujétate al rey, son personas que viven bajo el imperio romano. Y el imperio romano pues no era muy dócil con los cristianos o muy benefactor con los cristianos. Incluso les estaba persiguiendo. ¿Ok? Ahora, es muy importante ver que esta sujeción que Pedro nos manda, y vamos a entrar ahorita un poco más en el tema, es por causa del Señor. La razón no es porque la autoridad se merezca tu obediencia, sino es porque Dios te lo está mandando. Esta sumisión debe ser voluntaria porque el Señor te lo está mandando. Esta frase pequeña elimina todo pretexto de decir es que la autoridad no es como yo quisiera que fuera. Es que la autoridad no es justa, es que la autoridad no es santa. En realidad, al cristiano nunca se le dice que él vea primero qué tipo de autoridad es y entonces pues decida sujetarse o no en virtud de los méritos propios de la autoridad de que se trate. El mandato es, tienes que estar sujeto a toda ordenación humana, a toda autoridad humana por causa del Señor. Y nos explica, sea el rey
como a superior. Aquí les está diciendo, sométete a Nerón, que probablemente es el emperador, digamos, vamos, en este tiempo, ¿no? Entonces, lo que Pedro les dice es, sométete al emperador Nerón y sométete a sus gobernadores. Esto no es cosa sencilla, porque estos cuates definitivamente no son personas piadosas y no están buscando tu bien desde tu perspectiva humana. Sin embargo, el motivo primario, la causa principal es por causa del Señor, es decir, por amor y obediencia a Dios mismo. ¿Por qué diría Pedro, oye, por causa del Señor, sométete a toda autoridad humana? Recuerden que estamos hablando de cómo vivir la vida cristiana en medio del sufrimiento y es obedeciendo, viviendo en santidad. No hay manera más clara de demostrar que los cristianos vivimos de esta manera que cuando nos sujetamos a la autoridad. Otra vez aquí te está hablando del gobierno civil, pero el principio corre transversalmente a lo largo de cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre tu vida. Y la razón es porque los cristianos reconocemos o deberíamos reconocer que toda autoridad proviene directamente de Dios. Esto ya lo vimos. Y si se acuerdan cuando vimos Romanos, también tocamos este tema. Y Pablo nos dijo, sométase, estoy en el 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué me tengo que someter a toda persona que está en autoridad sobre mí? Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Vamos a pensar un poco esto y pensarlo con detenimiento. Si hay una autoridad, esa autoridad ha sido puesta por Dios y Dios ha ordenado que esa autoridad, sea quien sea y sea como sea, esté sobre mi vida. Y luego Pablo te dice en el versículo 2, así que el que se opone, el que resiste, el que se revela a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se resiste. Y los que se resisten recibirán condenación para sí mismos. Entonces, el principio es este, Dios es la fuente de toda autoridad. No importa que después las autoridades se corrompan en el ejercicio de su función, porque Dios desde luego les pedirá cuentas a las autoridades de cómo ejercieron el poder que Él les dio. Porque como Cristo le dijo a Pilato, tú no tienes autoridad sino la que te es dada del cielo. O sea, básicamente no es posible que una persona tenga autoridad si Dios no se le está dando, si Dios no se le está delegando. Entonces, ¿el mandato cuál es? Que los cristianos nos sometamos por causa del Señor, porque toda autoridad proviene de Dios, al gobierno y al resto de las autoridades. Esto es un reto para nosotros, porque muchas veces lo que tendemos a hacer es justificar nuestra rebelión y desobediencia a la impiedad propia de la autoridad. Pero ese argumento no cabe en el texto bíblico. Entonces, como reconocemos que toda autoridad proviene de Dios y viene de Dios, así los cristianos tenemos que someternos a las leyes y a los gobernantes en el ámbito civil, porque esa es parte, y escuchen bien esto, eso es parte de nuestra sujeción al señorío de Cristo. Los cristianos muestran que están sujetos a Cristo al sujetarse a las autoridades civiles. Entonces, en todo caso, me tengo que sujetar a las autoridades civiles. Tú puedes llegar a sistematizar de las escrituras que solamente hay una excepción donde Dios te ordena que no te sometas a las autoridades y es cuando te pidan hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Cuando la autoridad te pide hacer algo, te ordena hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, tú deberes desobedecer a la autoridad porque debes de obedecer primero a Dios. ¿Qué instancia tenemos en el Nuevo Testamento donde tenemos ese principio? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde podemos encontrar ese principio donde se dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? En Hechos. Exactamente, en Hechos, en Hechos. Cuando se les ordena a los apóstoles que no prediquen más a Jesucristo, ellos dicen, vamos a seguir predicando, porque ustedes serán toda la autoridad que tengan, pero no me van a prohibir que yo haga algo que Dios me mandó hacer.
Entonces, es la única excepción, ¿ok? Fuera de esa excepción, cuando la autoridad no te manda que desobedezcas a Dios, tú y yo estamos llamados a sujetarnos. Y la motivación es por amor al Señor, para mostrar que estamos sujetos al señorío de Cristo. Entonces, la norma general del cristiano, de acuerdo con estos pasajes, es la obediencia respetuosa a la autoridad. Y esto, desde luego, como les digo, aquí en el contexto está a la autoridad civil. Pero vamos a ver que, o sea, que cuando Pedro continúa con este principio, lo va a estar aplicando a relaciones muy diversas dentro de la sociedad, como los siervos con los amos, hoy pueden ser los trabajadores con los jefes, ¿no? Y si seguimos acá, primera de Pedro 3, las mujeres con sus maridos. Esto es algo muy complicado para la sociedad de hoy, pero no importa el tipo de marido que Dios te haya mandado, porque Dios te lo mandó. No importa el tipo de marido que tú tengas, tu deber como mujer cristiana es someterte a la autoridad de tu marido por amor al Señor y por sujeción al señorío de Cristo. Oye, ¿qué pasa entonces cuando el gobierno civil o el jefe en la empresa o mi esposo o mis padres hacen cosas contra mí y todo esto? Dios se encargará de las autoridades que no ejercieron bien la función que Él les encomendó. Mía es la venganza. Quien va a pedir cuentas es Cristo, no tú. Tú y yo estamos llamados a sujetarnos a la autoridad. Esto se aplica también, y lo vamos a ver después, a los hijos con los padres. Los padres que Dios te haya puesto sobre tu vida son los padres que Dios quiso que tuvieras y es la autoridad que Dios determinó que estuviera sobre ti. Ahora, la autoridad tiene una función. Es representante de Dios. Cuando pervierte su función otra vez, las autoridades van a dar cuenta de lo que están haciendo. Pero mientras no te ordenen hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, tú y yo mostramos que estamos sujetos al señorío de Cristo, tú y yo mostramos piedad cuando nos sometemos a las autoridades. ¿Ok? Dime. Pero, o sea, y cabe mencionar también o sea, tampoco hay que soportar violencia ni maltrato. No. Lo que estamos, digo, si tienes un esposo que te golpea y te está medio matando, te puedes ir. O sea, puedes huir. Dios no te manda que te quedes ahí a que te sigan golpeando. ¿Sí? Digo, ya se tendría que ver luego con detenimiento el tema de tu matrimonio y todo esto. Pero Él te está hablando de someterte. Él te está hablando de obedecer. Por ejemplo, vamos a llegar, cuando lleguemos, todavía no, pero cuando lleguemos, Pedro les va a decir a las mujeres que se sujeten a sus maridos. Y Pedro entiende que muchas veces estos maridos no van a ser los mejores maridos. Pero Pedro les dice, quiero que te sujetes, bueno, es el Espíritu Santo, quiero que te sujetes a tu marido para que los maridos que no creen a la palabra, es decir, aquí se está diciendo que tu marido es impío. Tú eres cristiana, tu marido es impío, Dios te sigue mandando que te sujetes a él para que él vea tu conducta respetuosa, tu conducta con reverencia, y entonces tú, tu mujer, seas un testimonio para que tu marido sea ganado para el evangelio sin palabras. ¿Ok? Entonces, la sujeción no tiene nada que ver con que te estén ahí medio matando a golpes. O sea, generalmente son los casos que se ponen como ejemplo, pero en realidad lo que se refiere es, tú debes de estar sujeta, si eres esposa, a la autoridad de tu marido. Eso quiere decir, tú debes de obedecer a tu marido en tanto no te ordene hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Hijos, ustedes deben de estar sujetos a la autoridad de sus padres, papá y mamá, en tanto no te ordenen hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y nosotros, hombres y mujeres, tenemos que estar sujetos al gobierno, en tanto no nos ordenen hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y los alumnos tienen que estar sujetos a sus maestros, en tanto no les ordenen hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios.
y los empleados tienen que estar sujetos a sus jefes, aunque sean jefes regañones y no sean buena onda y sean jefes difíciles de llevar, en tanto no nos ordenen hacer lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero lo que quiero que nos quede taladrado en la mente es que esta sujeción no es por los méritos propios de las autoridades, sino es por causa del Señor y por amor al Señor. ¿Ok? Luego, aquí Pedro, una vez que te dice, te tienes que someter al rey como el superior, sea a los gobernadores como por él enviados, te describe la función ideal del magistrado civil. ¿Y cuál es? Para venganza de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Entonces, las autoridades tienen una función dada por Dios y la tienen que cumplir. ¿Ok? Dios dejó al gobierno para que sirva para retribuir la justicia. Porque en la providencia de Dios, y lo vamos a ver también en Romanos, que ya lo vimos en su momento, pero en Romanos nos dice básicamente que los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. La autoridad funcionalmente, idealmente, es un representante, un ministro de Dios, instituido por Dios de acuerdo a su providencia para tu beneficio. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Entonces, lo que quiero que entendamos es, las autoridades tienen una función claramente determinada por Dios y ellas van a rendir cuentas si le están ejerciendo bien o no. Y esa función es que castiguen al malhechor, que castiguen al que hace lo malo y que premien al que hace lo bueno. Y Dios aquí dice claramente que les ha dado una espada, la espada para matar. Dios no tiene ningún problema con la pena de muerte. Dios no tiene ningún problema en que el criminal reciba el castigo que merece. Dios por eso deja a las autoridades, para que carguen esa espada, dice, y entonces si haces lo malo, teme, porque no en vano trae la espada que Dios le ha dado, porque, y notan, son ministros de Dios, son vengadores que ejecutan la ira de Dios contra el mal. Entonces, tanto Pablo como Pedro entienden la función ideal de las autoridades. Y es lo mismo que está diciéndonos Pedro acá, que las autoridades existen para vengar a los malhechores y para alabar a los que hacen el bien. ¿Por qué? Porque ustedes piensan solamente, el mundo sería peor de lo que es si no tuviéramos autoridades, funcionen como funcionan. Entonces Dios en su providencia nos ha dado a las autoridades para contener el mal. ¿Cómo contiene a Dios el mal? Castigando a los criminales. Y promover el bien público. ¿Cómo se promueve el bien público en una sociedad? Por medio de los premios a las buenas acciones que hacen los ciudadanos. Entonces, claro que las autoridades tienen una función muy clara y muy determinada por Dios. Y ellos van a rendir cuentas, pero nosotros tenemos el llamado y tenemos, vamos a verlo ahorita en el 15, tenemos el deber, tenemos el mandamiento de someternos, de estar bajo la autoridad de las autoridades, de hacer lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos somos ciudadanos ejemplares como deberíamos de hacerlo. Entonces, en general no vamos a tener problemas con las leyes. ¿Por qué? Porque ya nos dijo Romanos, las autoridades están con la espada para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Sé que a veces las autoridades castigan al inocente y todo esto, pero Dios va a rendir cuenta, perdón, pero le van a rendir cuentas a Dios. Sin embargo, normalmente si tú no te metes en problemas, si tú eres un ciudadano ejemplar que te sometes a las autoridades, no vas a tener problemas con las autoridades, porque las autoridades castigan al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Entonces, las leyes y las autoridades en la sociedad civil tienen la función de detener la maldad inherente del ser humano, el robo, los homicidios, los fraudes, etcétera. Así que los cristianos, al vivir sujetos a las autoridades y a las leyes, vamos a recibir alabanza de las autoridades, nos van a conocer como los que no violan la ley. Pero en cualquier caso, lo que esto nos dice también es que el cristianismo en ninguna manera, de ninguna forma, el cristianismo no incita ni la anarquía, ni la subversión, ni la rebelión contra el gobierno.
No puedes justificarlo desde las Escrituras. El llamado siempre es a someterte. Recuerden, aquí están siendo masacrados y perseguidos por judíos y por romanos en todo este primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Y Dios nunca les dice, ¿saben qué? Yo creo que vamos a formar un ejército de creyentes. Agarren una espada, vamos a aprender a pelear. O sea, les voy a mandar generales que les enseñen y se van a liberar y van a pelear por su libertad. Eso no sucede en la Biblia. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica es clara. Te tienes que someter. Y luego te dice Pedro, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Cuando dice esto, digo, ya sabemos que toda palabra que está en la Biblia es mandato de Dios, no es sugerencia, pero te lo deja Pedro muy claro. Te voy a decir qué es lo que Dios quiere, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro entiende que están difamando y están calumniando a los cristianos. Pedro entiende que están diciendo cosas malas de los cristianos, porque los romanos lo que están diciendo es como ellos tienen otro rey y pues ese rey es Jesús y no es el César, los cristianos se van a rebelar contra César. Y Pedro y luego Pablo, vamos en Romanos, ya lo vimos, dejan claro que no, al contrario, los cristianos no se van a rebelar contra el emperador. Los cristianos deberían ser y debían ser los mejores ciudadanos en todo aquello que no comprometa su fe. Ojo, otra vez, en todo aquello que no viole la palabra de Dios. En todo aquello que no viole la palabra de Dios, los cristianos tenemos que ser ciudadanos ejemplares. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, los que los difaman y los calumnian y dicen mentiras de ustedes que se van a rebelar contra el César y todo esto, tienen que callarse la boca. ¿Cómo? Cuando vean sus buenas obras, cuando vean la manera en la que viven. Entonces, esta sumisión por causa del Señor, como ya nos dijo en el versículo 13, es un testimonio más al mundo que no cree de que los cristianos reconocemos una autoridad superior que es Dios mismo, y esa autoridad superior que está por encima de las autoridades terrenales me ordena que yo me someta a las autoridades terrenales porque Dios las ha dejado. ¿Por qué? Porque los cristianos afirmamos y los cristianos entendemos, como ya lo vimos en Romanos, que Dios es Señor soberano, Rey de todo el universo, y Él por su decreto y por su deseo instituyó autoridades civiles para su gloria y el bien de su pueblo y el bien de la sociedad. Y para este propósito Dios las armó con la espada. No es que ellas tomaron la espada, Dios se las dio para que alaben a los que hacen el bien y castiguen a los que hacen el mal. ¿Ok? Entonces también los cristianos en consonancia y en consecuencia pues tenemos que pagar impuestos, porque la ley nos impone pagar nuestros impuestos y debemos obedecer las leyes lícitas, es decir, que no violen la palabra de Dios, y debemos orar por las autoridades. Todo esto es lo que la Biblia nos enseña en relación con la autoridad. Porque aquí el versículo 15 te lo dice claramente, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas que se calle la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, quiero que veas el peso teológico de lo que está diciendo Pedro. No es una estrategia humana, no es un consejo de Pedro, es un mandamiento divino. Dios quiere que con tu conducta recta, con mi conducta recta, se silencien las calumnias y las críticas infundadas de los ignorantes y de los insensatos. Aquí en el contexto son hombres que no conocen a Dios. Porque tal vez estaban acusando a los cristianos de muchas cosas, pero al mostrar con su conducta ser buenos ciudadanos, pues las acusaciones contra los cristianos pierden sustento. Entonces Dios desea, y no es la única vez que lo dice, que los cristianos no le demos al mundo un motivo legítimo para insultar nuestra fe. ¿Cómo le daríamos al mundo un motivo legítimo para insultar esta fe que profesamos? Por medio de nuestra conducta pecaminosa. Ahora, el mundo siempre va a buscar motivos, ¿no?, para difamar al cristiano, y aunque no los encuentre, los inventa. Pero la labor del cristiano es que los hombres ignorantes se callen, la boca se les cierre. ¿Cómo? ¿Peleando? ¿Cómo? ¿Resistiendo? No, por medio de una conducta irreprochable. Entonces, quiero que noten que ni Pedro ni Pablo en este contexto están fomentando la revuelta social, ni la revuelta contra el gobierno.
ni las protestas, ni las rebeliones contra las autoridades, a pesar de que en su contexto histórico ellos vivían bajo gobiernos corruptos y opresivos. Hay veces que nosotros pensamos que nuestros gobiernos son corruptos y opresivos, y lo son. No entendemos cómo eran los gobiernos del primer siglo. ¿Ok? Y lo que está diciendo no es que tú apruebes todo lo que hace el gobierno, sino que tú reconozcas que el testimonio que tienes como iglesia, en parte lo vas a jugar en cómo reaccionas ante las injusticias y la persecución del gobierno. Ese es el contexto en el que están estos hermanos del primer siglo. Entonces dice Pedro, haciendo bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Es decir, no devolviendo mal por mal, no devolviendo insulto por insulto. Dios quiere que respondas a la gente que te trata mal, Dios quiere que le hagas el bien. Punto. Eso lo puedes ver en 1000 partes de la Escritura, está en el Sermón del Monte. O sea, a nadie pagues mal por mal, sino antes bien, vence el mal con el bien. Entonces tú tienes que hacer bien. Si te insultan, tú no insultas. Si te pegan, tú no pegas. Dios quiere que respondas diferente. Ahora, noten, nosotros, los individuos, el que trae la espada es el gobierno. Entonces, por ejemplo, hoy, por más fuerte que esto parezca y por más fuerte que esto se escuche, la familia de este hermano, como cristianos que son, están llamados por Dios a perdonar a la persona que mató a Kirk. Pero el gobierno está llamado por Dios a que todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia caiga sobre el culpable. Son cosas diferentes. ¿Sí? Pero no nos manda a nosotros responder cómo el mundo nos trata. Entonces, los cristianos hoy no deberíamos ser conocidos tanto por rebelarnos contra el gobierno, sino en medio de un sistema corrupto y vil por las buenas obras que practicamos. Nos deberíamos de distinguir en el contexto de las autoridades civiles por respetar las leyes, por vivir con honestidad, hasta en tanto podamos por servir a la comunidad, ¿no? Así que aquellos que no estén de acuerdo con nuestra fe no puedan decir nada de nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios, te lo dice. Dios quiere que por medio de tu conducta irreprochable tú hagas callar la ignorancia de los impíos que te calumnian. Y luego el 16, como que lo matiza y te da un matiz muy, muy importante, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Básicamente en la Reina Valera 60 dice, no como teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces aquí hay una declaración muy balanceada de la libertad cristiana. Por un lado, somos libres. Los cristianos somos los hombres y mujeres más libres del universo. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados en Cristo del pecado, de la condenación de la ley, de la muerte, del infierno, de las tradiciones humanas. Solo tenemos un Señor y es Dios. Ningún hombre tiene un señorío absoluto sobre nuestras vidas ni sobre nuestra conciencia, porque somos esclavos dulos de Cristo. Nada más. El único que tiene derecho de propiedad sobre nosotros es Dios en Cristo. Sobre nuestra conciencia es Dios en Cristo. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos absolutamente libres. Sin embargo, Pedro dice, no uses tu libertad para pecar, como una cubierta para la maldad. Es decir, no debemos malentender nuestra libertad en Cristo, como si tuviéramos una carta blanca, o sea, carta, digamos, abierta por Dios para desobedecer a las autoridades, ¿no? Ni para pecar impunemente, ni para decir es que estamos bajo la gracia, por eso yo sigo pecando sin ningún problema. Porque la libertad cristiana, de acuerdo con la Escritura, siempre va unida a ¿qué? A la obediencia sincera a Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Romanos 6, ¿se acuerdan? Somos libres del poder del pecado, precisamente para hoy ser siervos de Dios, porque aquí dice como libres, no teniendo, perdón, la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Perdón, como siervos de Dios. Hoy somos libres ¿para qué? Para servir a Dios. Hoy somos libres para que ya no usemos nuestros miembros, como dijo Pablo en Romanos, para servir al pecado, sino que usemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida para servir a Dios. Dios nos hizo
sus esclavos. Con respecto al pecado somos libres, pero con respecto a Dios somos esclavos voluntarios del Rey. Así que esta libertad cristiana, dice Pedro, no tiene nada que ver con la insubordinación, no tiene nada que ver con la anarquía. Es decir, o sea, básicamente lo que Pedro está aquí diciendo es, si un cristiano dijera es que yo soy libre y como soy libre, yo pertenezco a Cristo, yo no tengo que obedecer al gobierno, tache, está mal. Es todo lo contrario, como Cristo es mi Señor, como yo soy esclavo de Cristo y Él me manda, mi Señor, del cual yo soy esclavo, me manda obedecer al gobierno otra vez en todo aquello que no viole la palabra de Dios, entonces yo me sujeto a las autoridades por causa de Cristo. Y dice, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al Rey. Básicamente aquí hay 4 imperativos. ¿Cuáles son? Honrad a todos, es un mandato, es un imperativo, número 1. El segundo, haz la fraternidad, como lo traduce aquí la Reina Valera SBT, temed a Dios, tercer imperativo, y honrad al Rey. Esto básicamente es un catecismo en un versículo. Entonces, estamos llamados a qué? 1, honrad a todos. ¿Eso qué significa? Estamos llamados a mostrar respeto y dignidad a todo ser humano, simplemente porque ese ser humano fue creado a la imagen de Dios. Aquí en este contexto eran incluso los propios paganos que los perseguían. Como cristianos, y créeme que lo hacemos muchas veces, yo soy el primer culpable, ¿no? Con personas vamos, ideologías distintas y muy progresistas, todo esto, no debemos menospreciar a nadie. Porque cuando Dios me dice honra a todos, esta palabra implica reconoce el alto valor que la persona tiene por haber sido creada a mi imagen y entonces trátalo con cortesía y con consideración. Luego, vamos, ama la fraternidad. Aquí en la 60 dice amad a los hermanos. Y aquí el término en griego es adelphoi, que son tus hermanos y tus hermanas en la fe. Así que si bien Dios nos manda primero en general honra a todos los seres humanos, hay un amor especial que le es debido a la familia de Dios. Esto ya lo vimos en 1 Juan también, ¿se acuerdan? En Juan. ¿Qué dijo Cristo en Juan 13? En esto van a conocer que son mis discípulos y se aman unos a otros. Porque este amor fraternal que Dios nos manda a tener aquí por los hermanos, dice la fraternidad, es un amor fraternal que tiene que ver con sacrificio, con cuidado, con unidad sincera con tus hermanos, con preocuparte verdaderamente por ellos, o sea, digo, como por ellos, perdón. Luego, temed a Dios. Y se pueden hacer muchísimos sermones de temed a Dios. Pero este es el fundamento de todo. Ya Proverbios te lo dijo. El temor de Dios, la reverencia santa al nombre de Dios y a la persona de Dios es el principio de la sabiduría. Eso ya lo viste en Proverbios. Solo a Dios se le da temor y reverencia absolutos. ¿Ok? Entonces Dios nos manda que honremos a todos, que amemos a los hermanos, pero temer a Dios está por encima de todo. Y regula todo lo demás. Si tú temes a Dios, vas a honrar a todos. Si tú temes a Dios, vas a amar a los hermanos. Si no temes a Dios, no vas a hacer lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y cuando te dice temed a Dios, significa temed a Dios. Dios es tu Padre, si estás en Cristo, pero Dios sigue siendo fuego consumidor. Teme a Dios, ya nos lo dijo Pedro antes. Reverencia, reverencia al nombre del Señor. ¿Y sabes cuándo no temes a Dios y sabes cuándo yo no temo a Dios? Cuando nosotros, después de leer estos 3 versículos anteriores, decimos, no me voy a sujetar a la autoridad. Temed a Dios implica obedecer a Dios.
Y si Dios te ordena que te sometas a tus autoridades, si tú temes a Dios, lo vas a hacer. Y luego termina diciendo honrad al rey. Sumisión al gobierno civil. A Dios se le teme. Quiero que noten. A Dios se le teme. Al rey se le honra. ¿Okay? Pero temor solo a Dios. Respeto al rey. Así que el rey no es Dios, al rey no le vamos a dar esta reverencia que le damos a Dios, simplemente al rey se le respeta. Y al rey, como autoridad que Dios mismo dejó, le vamos a respetar. Y el puro versículo 17 nos desbarataría a todos, no nada más a mí, a todos, si nosotros somos sinceros y nos estamos contrastando. A ver, yo honro a todos. ¿De cuántas personas hablas mal? ¿De cuántas personas te crees más inteligente? O sea, cuando tú criticas a quien sea, lo que estás diciendo es yo soy más inteligente que esa persona en tal tema no sabe de lo que está hablando, yo sí. ¿Realmente amas a los hermanos? ¿Realmente tememos a Dios? ¿Realmente honramos a la autoridad? Y acá el tema es lo que estamos aprendiendo en estos estudios no es solo para que sepamos más de la palabra, es para que sepamos más de la palabra y para que vivamos más la palabra. Vamos a pecar todo el tiempo, todos los días, pero ¿sabes qué? Te vas a acordar de este pasaje y vas a decir, Señor, ya pequé, perdóname, perdóname. Yo quiero obedecerte porque te temo, quiero honrar a todos, quiero amar a los hermanos, quiero honrar al rey. Y si honramos a todos, entonces no vamos a tener prejuicios contra todos. No vamos a insultar a los que nos caen mal. No vamos a tratarlos como si no tuvieran valor. Porque recuerden, Dios nos manda una y otra vez a confesar y a afirmar la dignidad de nuestro prójimo. Así que cuando tú injurias, cuando tú odias, cuando tú insultas, cuando tú hieres, cuando tú menosprecias a otra persona, estás violando este mandato. Luego, nada más quiero matizar algo. El respeto al gobierno civil pasa por sujetarse otra vez a todo aquello que no viole la palabra de Dios. Tristemente hoy los gobiernos están en una lógica progresista y están ordenando cosas que violan claramente la palabra de Dios. Los cristianos ahí tenemos el deber de desobedecer. ¿Ok? Cuando nos manden a hacer algo o nos ordenen una conducta que vaya en contra de lo que Dios ha mandado en su palabra. Pero mientras eso no suceda, Dios nos manda estar sujetos. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Sirve que ya estamos muy cerca del 15 de septiembre. Vamos a celebrar la independencia de México y vamos a comer pozole y todo lo que se hace en esas fechas, ¿no? La pregunta es, a la luz de lo que acabamos de leer el día de hoy, ¿podemos decir que una lucha, una guerra, una revolución de independencia, una guerra civil, donde los ciudadanos se levantan contra el gobierno en armas para derrocarlo, podríamos decir que cuenta con la bendición de Dios de acuerdo a su palabra? ¿Quién responde? Hola, hola. No sé. Yo ya sé que no, pero el 15 solo vamos a celebrar que ya somos un país libre. Ok. Sí, y la respuesta es no. No. Que vamos a comer pozole. Porque también Claro. dije, yo también pensé no. Ah, no, claro, vamos a comer pozole, esas cosas culturales que hacemos los mexicanos, que es hermosa la cultura mexicana, pero no podemos tomar las escrituras y decir que Dios ve con buenos ojos una subversión al gobierno
Incluso me voy a ir mucho más lejos. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que fue un país fundado por cristianos. Tampoco se puede justificar. Ahora, Dios lo permitió. Dios incluso lo ordenó. ¿Por qué? Porque Dios usa nuestro pecado para sus propósitos. Dios ordenó que en la línea de Jesucristo, vamos, hubiera un rey que se quedó con una mujer que no era suya y mató a su esposo porque le embarazó. Eso no quiere decir que Dios esté contento con ese pecado, sino que Dios usa nuestro pecado para los propósitos. Pero la pregunta teológica es, ¿tú puedes tomar una Biblia y demostrar que Dios permite la subversión contra el gobierno? Y la respuesta siempre va a ser no. Ahora, también hay cristianos que se van al otro extremo, que dicen, bueno, entonces yo nunca voy a promover, vamos, un amparo. Un juicio de amparo en México es un recurso, bueno, es una garantía constitucional que nos permite hacer justiciables o que nos permite reclamar, para que se entienda mejor, los derechos humanos que la Constitución nos da. Entonces, básicamente, cuando yo estimo que la autoridad está haciendo algo que viola la Constitución, yo me puedo ir al juzgado de distrito y promover un juicio de amparo, es decir, un juicio contra el gobierno. La pregunta sería, ¿estoy pecando al hacer eso? La respuesta, no. ¿Por qué? Porque ese juicio de amparo es una libertad que el propio gobierno me está dando a mí para que yo lo use. ¿Sí me explico? Hay muchos mecanismos que hoy, por la gracia de Dios, tenemos en nuestros gobiernos civiles para resistir ciertos actos del gobierno, pero que no se considera rebelión, porque el propio gobierno te dice, te doy permiso que tú hagas esto, que tú hagas esto y que tú hagas esto. ¿Ok? Cuando consideres que hay un acto que estoy haciendo que no es legal. Claro que nos podemos defender. No se trata que te quedes sin defenderte. Tú puedes usar todos los mecanismos legales y constitucionales que Dios te haya dejado, siempre y cuando no impliquen algo que la propia ley te prohíba, como una revolución, porque la propia Constitución te prohíbe una revolución. ¿Ok? Pero sí podemos hacer uso de todos los mecanismos que la propia autoridad, por providencia de Dios, nos da para defendernos. Pero fuera de ahí no lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, otra pregunta teológica y cívica. En México, si una persona está en desacuerdo, ¿puede salir a las calles a marchar? ¿Qué dicen? Sí, ¿Mande? creo que sí. Sí, no, y claro que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el derecho a salir y manifestarte públicamente en las calles es una libertad que el propio gobierno te da y te dice lo puedes hacer. Ojo, siempre y cuando lo hagas de acuerdo a la norma. Y la norma es que no causes disturbios y que no rompas ventanas y no pintarrajes ni nada. ¿Sí me explico? Si lo haces pacíficamente, lo puedes hacer. No estás violando la ley, ni estás como yendo en contra de la autoridad, porque es un propio permiso que la autoridad te da. El tema es cuando el cristiano quiere hacer algo que la autoridad le prohíbe. Entonces ahí ya entró en conflicto con Dios. No con la autoridad, con Dios, porque ya lo vimos, o sea, vamos, el que se opone, el que resiste a las autoridades, está resistiendo directamente a quién, a Dios. Y entonces esto lo vamos a ver después. Hoy no creo que podamos avanzar más, porque ya vamos a entrar aquí a la sección de los siervos y luego de las esposas y todo esto, donde este mismo principio lo que va a hacer ahora Dios es aplicarlo, ilustrarlo en situaciones concretas de nuestra vida cotidiana. Pero esto es transversal, no solo es contra el gobierno, sino contra nuestros padres, contra nuestro esposo, contra nuestros maestros, contra toda aquella persona que Dios haya puesto en autoridad sobre nuestras vidas. Solamente te voy a pedir que recuerdes algo. Cuando te sientas tentado, tentada a deshonrar a tus autoridades, sea quien sea que Dios haya puesto sobre tu vida, teme, teme, porque estás resistiendo directamente a Dios. ¿Ok? Entonces, para terminar, quiero dejar esto bien claro, por si alguien escucha esto, el cristianismo no jamás permite ni alienta el desorden civil.
Al contrario, la fe cristiana lo que ha hecho históricamente es promover sociedades más justas y pacíficas. ¿Por qué? Porque se inculca el respeto al orden, el respeto a la legalidad, el respeto a las autoridades y las virtudes individuales. ¿Ok? Entonces, en esta sección del 13 al 17, lo que podemos ver y lo que podemos como sacar es que nuestro comportamiento cristiano no se trata de poder, ni de rebelión, ni de revueltas, ni de nada, sino de sujeción, de humildad y de callar las bocas de los insensatos haciendo el bien. Porque cuando nosotros nos comportamos de esta manera, Dios es grandemente glorificado. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Cada quien vea cuáles autoridades Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas? Y ya saben lo que tienen que hacer. Esta es la voluntad de Dios. Haz el bien, teme a Dios, honra al rey, ama a los hermanos, honra a todos, sujétate a las autoridades. No es una sugerencia, no es una invitación, es una orden. Y ahí cuando tú consideres que tus autoridades se están extralimitando, cuando consideres que tus autoridades están yendo por otro lado, lo que debes de hacer simplemente es ora por ellas. Pero tú sométete y tú sujétate. ¿Ok? Es todo lo que voy a decir. Con esto terminamos. Honran a todos, amen a los hermanos, la fraternidad, teman a Dios, honran al rey. Pedro se los dice a los cristianos del primer siglo, bajo el Imperio Romano. Créanme que nuestro gobierno con todo y lo que es, no es como este gobierno, todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? No, así está bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.